Hola a todos. Vamos a abordar el tema del teorema de máxima transferencia de potencia y vamos a utilizar un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ver este ejercicio que está en pantalla. Para el siguiente circuito determina el valor del resistor R en el cual éste disipará la máxima potencia. Entonces, recordando el teorema de máxima transferencia de potencia, este dice que la resistencia R, por ejemplo, el que está aquí en este circuito, va a disipar la máxima potencia cuando tome el valor equivalente a la resistencia de Thevenin del circuito equivalente de Thevenin. Es decir, tendremos que aplicar el teorema de Thevenin para poder saber de qué valor debe ser R para que ésta pueda disipar la máxima energía posible. Ahora bien, vamos a realizar el procedimiento, es bastante sencillo. Se puede ver que si retiramos la parte donde está el resistor R, va a quedar abierto esa parte del circuito. Pondríamos en el punto superior donde estoy marcando el punto A, en la parte inferior de la resistencia el punto B, y al hacer las operaciones pertinentes para la resistencia de Thevenin, obtendríamos que esta tendría que ser esta ecuación, que sería R1 en paralelo con R2, es decir, esta con esta, debido a que hay que recordar que la fuente de voltaje se tiene que comportar como un cortocircuito, o la hacemos como un cortocircuito. Entonces quedaría R1 con R2 en paralelo, y finalmente el resultado de ello hay que sumarlo con R3. Al hacer las operaciones correspondientes, bueno, pues RTH toma el valor de 6 ohms. Ahora bien, para el voltaje de Thevenin, a pesar de que está esta resistencia, como este punto donde está R está totalmente abierto, entonces la resistencia R3 no tiene corriente, por lo tanto no tiene voltaje, y un voltaje igual a 0 lo podemos contemplar como un cortocircuito. Entonces este punto de la parte superior de R, que es nuestro punto A, se podría colocar en este punto, en donde en principio había un nodo, y entonces el voltaje de Thevenin termina siendo el voltaje de R2, que al estar en serie con E y con R1, pues podemos aplicar un divisor de voltaje. El divisor de voltaje a aplicar es el que está indicado por esta ecuación, es sencilla la operación, con lo cual obtenemos un voltaje de Thevenin de 6 volts. Entonces, al colocar los dos componentes, tanto RTH como VTH, al circuito, obtenemos este circuito equivalente de Thevenin, a partir del cual se puede determinar que la resistencia en donde R disipa la máxima potencia es igual a la resistencia de Thevenin, que a su vez es igual a 6 ohms. Por lo tanto, el valor de R en el cual se obtiene la máxima potencia es de 6 ohms. Es un circuito bastante sencillo, pero el interés particular es llevarlo al simulador para ver que efectivamente ese es el valor donde se disipa la máxima potencia. Voy a cambiar de pantalla, voy a dirigirme ahora al simulador ORCAD. El circuito que estamos trabajando es este, y ya está construido. Nada más vamos a verificar que los valores sean correctos. 18, 6, 3 y 4. 18, 6, 3 y 4 es correcto. Ahora aquí podemos tener, o se puede ver que hay una resistencia R8, la voy a nombrar R nada más, y que en este momento tiene un valor de 1 kilo ohm. Tendríamos que hacer varias pruebas para poder saber si la potencia máxima es en el valor que estamos suponiendo. Entonces vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si ya sabemos que de acuerdo al ejercicio la resistencia de Thevenin es de 6, pues tendríamos que probar al menos una o dos cantidades por debajo de 6 ohms y después una o dos cantidades por encima de 6 ohms y verificar que efectivamente la potencia máxima se obtiene exactamente en 6 ohms. Voy a colocar una resistencia que sea de 1 ohm nada más. Voy a crear un perfil de simulación. Vamos a ponerle cualquier nombre, CD. Recuerden que pueden colocar cualquier nombre. Voy a utilizar un análisis de tipo VS-Point y simplemente le decimos OK. Vamos a ejecutar la simulación correspondiente
Y en este momento lo que nos interesa, aparte de lo que sea un comportamiento gráfico, ver el comportamiento de la potencia. Entonces vamos a activar nada más el valor de la potencia en R. Por el momento las otras potencias no me interesan mucho. De hecho, ni siquiera estoy utilizando el circuito equivalente de Thevenin. Ahorita estoy utilizando el circuito original para ver que efectivamente el valor de la potencia va a ir en incremento y después va a ir decrementando. Bien, entonces vamos a intentar hacer un cambio. Vamos a cambiar el valor de R a otro valor. Se me ocurre un valor de 3 para ver qué obtenemos en cuanto a la potencia. Ahorita obtuvimos 734 miliwatts, digo 734.7 miliwatts, pero vamos a ver qué pasa si lo aumento a 3 ohms y vamos a hacer la simulación correspondiente. Veremos si no hay problemas nuevamente con lo de que no me permite modificar. Tendríamos que hacer a lo mejor otro perfil. Sin embargo, voy a reiniciar el programa en modo administrador para que me permita hacer los cambios. Una vez que ya abrí el programa en modo de administrador, ya me permitió hacer los cambios y se actualiza. Sigo teniendo el mismo problema desde hace un rato. Si no lo abro como administrador, entonces, aunque internamente en el archivo de datos sí se actualizan los valores, aquí en la interfaz de usuario no se actualiza. Entonces aún sigo en la búsqueda de la solución de ese problema sin tener que reiniciar. Otra solución, me han reportado que sería hacer un nuevo perfil de simulación. De hecho ahorita hice ese intento, pero no me funcionó del todo. Bien, entonces estábamos en que si cambio el valor de la resistencia R a un valor de 3, entonces ahora obtenemos 1.3 watts. ¿Qué pasa si lo cambio a otro valor? Por ejemplo a 5, que ya se acerca a la resistencia de Thevenin que habíamos mantenido en el ejercicio. Si se nota, ahora tenemos 1.48 watts con un valor de resistencia 5. Entonces esperaríamos que en el valor de 6, es decir, a este valor lo cambio a un valor de 6, al momento de hacer la simulación me tendría que dar una potencia que esperaríamos que fuera la máxima. Y si ponemos una resistencia más grande que la de 6 ohms, entonces deberíamos empezar a tener potencias por debajo de 1.5 watts, que es lo que nos marca en la resistencia de 6 ohms, que recordando que para que la resistencia R tenga la máxima potencia, su valor debe ser igual a la resistencia de Thevenin, que para este ejercicio fue de 6 ohms. Bien, entonces voy a colocar otra resistencia, una resistencia de 7 ohms. Vamos a volver a ejecutar la simulación y vemos que ahora en 7 ohms el valor de potencia es de 149 watts. Podemos seguir incrementando. Se me ocurre ponerle un valor de 15. Y el hecho de que sigamos incrementando, a pesar de que el voltaje sube, la potencia no tiene por qué subir, porque de acuerdo al teorema al tema de máxima transferencia de potencia, la potencia alcanza el pico cuando la resistencia es de el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, a un valor de 15 ohms obtenemos un valor de 1.22 watts. Podemos ver entonces que si seguimos incrementando el valor de la resistencia, la potencia seguirá decrementando. Obviamente, para estar haciendo esta prueba, pues tendríamos que estar haciendo a prueba y error para encontrar cuál es el valor y determinar si en verdad la resistencia de Thevenin es en donde se genera la potencia pico. Se puede hacer una simulación de tipo paramétrico, que es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a utilizar un componente que se llama parameters. Ustedes con que pongan para, va a empezar aquí con el param, aquí en esta parte, si alcanzan a ver, y vamos a colocarlo en pantalla. Parameters lo que me
permite es generar una variable global para después utilizarla dentro de mi circuito. Entonces vamos a dar doble clic en Parameters. A ustedes, si no lo han utilizado en otra ocasión, les va a aparecer en esta posición, en posición horizontal. A veces es más cómodo trabajarlo en posición vertical. En la esquina, aquí donde estoy marcando, van a dar doble clic y todos los datos o todas las características de este componente param se van a colocar en forma vertical. Vamos a generar una nueva propiedad aquí en este icono donde dice agregar nueva propiedad precisamente. Aquí nos va a dar alguna advertencia, le vamos a decir simplemente que sí, y a esa resistencia le vamos a poner o vamos a colocar, mejor dicho, una propiedad asociado a la resistencia que vamos a utilizar posteriormente. Vamos a colocarle un nombre que se llame, se me ocurre, RL, y le vamos a decir OK, ¿sí? Y luego aquí nuevamente nos va a decir que si quiero seguir colocando alguna nueva propiedad, le voy a decir que no. Y si observan aquí en la parte inferior, en esta parte ya apareció la propiedad correspondiente. Entonces vamos a colocarle un valor, si ustedes así lo desean. Se puede quedar vacío. Fíjense, la opción que elegí fue clic derecho, la opción display. Aquí en el mensaje de advertencia le digo que sí y ya me aparece las propiedades de ese parámetro, no del componente param, sino del valor que estoy utilizando en este momento, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar un nombre. Pero aquí por algún motivo yo lo tenía posicionado en la parte inferior, ya se cambió de posición, no sé si alcanzan a ver. Tienen que asegurarse que sea en el componente o en la propiedad RL. Damos clic derecho, hacemos ahora así display, le decimos que sí y ahora sí ya aparece el nombre RL. Vamos a colocarle un valor, por el momento no me lo permite, lo vamos a hacer después en la otra pantalla, en la donde estamos editando el circuito, y vamos a utilizar esta opción que dice colocar nombre y valor. Le decimos OK y listo. Por el momento no va a tener ningún valor, lo vamos a poner en pantalla. Vamos a guardar los cambios. Aquí donde dice Apply. Después guardamos y ya podemos cerrar esta ventana. Recuerden, guardé utilizando el icono del disco que está aquí en esta parte. Cerramos. Y entonces aquí en donde estamos editando, pues ya aparece la propiedad RL. Podemos dar doble clic en RL y entonces aquí solamente para tener un valor de inicio le podemos dejar 1, que sería un ohm, y nada más. Ahora, ¿en dónde vamos a colocar esto? Normalmente cuando ustedes quieren generar un valor a un componente, pues utilizan su propiedad de valor. En esta ocasión, ese valor vamos a utilizar las llaves, o algunos le pueden llamar a lo mejor corchetes. Vamos a utilizar llave de apertura y vamos a colocarle el nombre de la variable que vamos a utilizar como base para hacer un cambio desde un valor inicial hasta un valor final. Entonces lo que va a suceder es que el valor de R va a ser el valor que tenga RL, que en este caso en un principio sería 1. Sin embargo, ahora que hagamos otro perfil de simulación, vamos a ver que RL va a tener un valor inicial y un valor final. Vamos a hacer entonces una simulación paramétrica de la potencia de este circuito y para ello vamos a generar un nuevo perfil de simulación. Lo generamos y vamos a llamarle potencia. Pueden colocar cualquier otro nombre, recuerden, ahorita a mí me pareció pertinente colocar el nombre potencia. Y dentro del tipo de análisis, en esta ocasión vamos a utilizar un análisis de tipo DC Sweep. Aquí tenemos algunas opciones. Vamos a utilizar un parámetro global que de hecho, si recuerdan, nuestro parámetro se llama RL, que es el que tenemos aquí en este punto. Entonces el parámetro le vamos a colocar
el nombre del parámetro que acabamos de crear en nuestro componente parámetros, que se llamaría RL. Vamos a iniciar en un valor diferente de 0, aunque muy cercano a 0. Entonces se me ocurre empezar en un valor de 0.1, o sea, 0.1 ohms. Y vamos a terminar en un valor muy por encima de 6 ohms, que es el valor donde esperamos el valor pico de la potencia. Se me ocurre, si estamos en 6, a lo mejor en 60, en un valor de 60. Y vamos a utilizar incrementos. Aquí depende de la velocidad a veces de la máquina o de la cantidad de datos que queremos generar. Podríamos generar a lo mejor incrementos de 0.2 hasta que llegue a 60 a partir de 0.1. Y recordando que si ponemos incrementos muy pequeñitos, la simulación sí se puede llegar a tardar, y el archivo de salida donde se encuentran los datos de simulación se va a hacer también bastante grande. Entonces, por el momento vamos a utilizar un incremento de 0.2. Decimos OK. Y ahora vamos a ejecutar la simulación correspondiente. Pueden observar que en la parte inferior ahora ya no está el eje del tiempo, sino que aquí de una manera muy clara dice que es el valor de RL. Es decir, una simulación paramétrica me permite hacer que en el eje de las X tenga una variable diferente del tiempo. Ahora bien, en la simulación vamos a correr desde 0 hasta 60 ohms, que es lo que estábamos esperando. Y ahora, ¿cómo hacemos para generar la gráfica? Pues bastante fácil. Si recuerdan, hay distintos marcadores. Hay un de voltaje diferencial, de corriente, y el que importa en este momento es un marcador de disipación de potencia. Estos de voltaje por el momento no sirven, porque lo que se hizo fue una simulación paramétrica en función del cambio de RL. Es decir, de acuerdo a lo que se hizo en el perfil de simulación, en un inicio R va a valer 0.1. En la segunda vuelta R va a valer 0.3. ¿Por qué? Porque empezamos en 0.1 y configuramos para que los incrementos fueran de 0.2 en 0.2. Quiere decir que en la segunda vuelta de la simulación R va a valer 0.3, ejecuta la simulación y guarda los datos. En una tercera vuelta R valdría 0.5, vuelve a hacer la simulación y vuelve a guardar la información. Para obtener la información de ese archivo que se genera, entonces vamos a utilizar, me regreso un poquito, este marcador que dice marcador de disipación de potencia, y lo voy a colocar sobre el componente. Si lo colocan en otro lado, fíjense cuáles son los errores que les puede decir. Les dice que será ignorado porque no se conectó en un dispositivo. Entonces vamos a colocarlo directamente sobre el componente, y entonces aquí ya me da el marcador y el indicativo que es potencia. Nos vamos a la gráfica y podemos observar que la gráfica de potencia es como lo habíamos predicho, que empieza a incrementarse y después decrementarse. Para poder ver o apreciar bien esta gráfica, voy a modificar sus propiedades. Ustedes también lo pueden hacer como tal. Voy a seleccionar la gráfica, voy a hacer clic derecho, voy a elegir la opción propiedades del trazo, y voy a hacer un poco más ancha la gráfica para que se pueda ver de una forma más correcta a la hora que ustedes lo pasen a Word o a donde vayan a hacer el reporte correspondiente. Bien, si se fijan, aquí está en 1.5 watts. Podemos modificar la escala de las Y's. En este momento está en autorrango, y voy a modificarlo aquí en donde diga definido por el usuario. Nuevamente, clic en cualquiera de los números que están aquí marcando la gráfica del eje X, perdón, del eje Y. Voy a utilizar que en vez de que me lo detenga en 1.5 watts, que me lo detenga o que me lo lleve hasta 2 watts. Y entonces ya tenemos una gráfica con un valor con un margen de espacio hacia arriba un poco mayor. Si a lo mejor se les parece con mucho espacio de sobra hacia la parte superior, podemos dejarlo en 1.8 watts
y creo que ahí está mejor. Entonces ahora, para saber cuál es el pico de potencia, podemos utilizar el cursor. Fíjense que voy a activar los cursores. Al activar el cursor voy a utilizar la opción que está aquí dentro de estos mismos iconos, la opción que me indique el máximo. Y el máximo, entonces nos vamos a ir a la parte inferior, a ver si se logra ver. Voy a hacer un zoom a ver si podemos observarlo bien, y en ese zoom que acabo de hacer pueden ver ustedes que para el valor de 6.1 en X, recuerden que el eje de las X es el de los es el de las resistencias. 6.1 es muy cercano a 6, obtenemos una potencia de 1.49999 debería de ser, lo que es muy aproximado al 1.5. Aquí seguramente vamos a llegar a un valor muy aproximado, porque recuerden que el valor de RL fue haciendo incrementos discretos, es decir, de 0.2 en 0.2, y posiblemente no pudimos llegar al valor exacto de 6 ohms para la prueba correspondiente. Lo más cercano fue de 6.1. Pero bueno, aquí podemos ver en este zoom que estoy haciendo. El zoom es, ustedes en su pantalla están viendo del lado derecho inferior la misma ventana que la que estoy colocando del lado inferior izquierdo, solo que lo estoy haciendo un poco más grande. Entonces ahí podemos generar ahora un marcador. Aquí en este icono que estoy señalando podemos encontrar precisamente un icono que sirve para colocar una etiqueta. A ver, déjenme ver si al acercarlo me aparece la opción. No, parece que no aparece. Pero bueno, si presionan este icono, automáticamente les genera una etiqueta de esa coordenada o de esa posición en particular. Vamos a quitar el cursor y voy a acomodar ahora esto en alguna posición que a mí me resulte conveniente. Vamos a colocarlo ahí. Y ahora, para complementar el ejercicio que teníamos con el que empezamos, voy a utilizar la opción copiar al portapapeles, pero no haciendo control C o recortando, sino de aquí, en el menú Window de esta ventana gráfica. Vamos a utilizar que el background se haga transparente. Vamos a cambiar todos los colores de blanco a negro, es decir, todo el grid y todos los números que tenemos de la gráfica como tal, vamos a cambiarlos a blanco y que se mantengan los colores adicionales en ese mismo tono. Voy a seleccionar OK y en ese momento ya se copió al portapapeles. Me voy a ir hacia nuestro documento de Word y entonces aquí simplemente voy a hacer control V y ustedes pueden ver que la gráfica ya quedó pues de una manera bastante vamos a decir detallada. Se ve bien la gráfica. No es lo mismo recortar con la herramienta recortes o sacar una copia de la pantalla o hacer una impresión de pantalla, sino que esto ya tiene una opción para hacer eso. Podemos hacer el zoom correspondiente y entonces indicar que precisamente este que estamos señalando sería el punto máximo de la potencia. Recuerden, el eje de las X es la resistencia, aquí me lo está marcando en este punto. El eje de las Y es la potencia, el eje de las X es la resistencia, perdón, y podemos ver que a un valor de resistencia de 6.1 que se acerca a lo que estamos buscando, el valor de potencia es de 1.49999 watts. Bien, y entonces así es como ustedes pueden hacer para hacer gráficas que se incluyan en sus reportes y que quede la gráfica bastante detallada y de muy buena calidad. Bien, espero que haya quedado claro cómo se hace una simulación paramétrica, cómo pasarlo a Word y que quede de manera detallada y muy limpia para que al momento de hacer la revisión no sea tan costoso. Bien, entonces eso es el tema de este video. Espero que haya quedado claro y nos vemos hasta la próxima.